Muy buenos, muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a hablar de algo muy importante. Tanto como ustedes, yo también fui estudiante y la parte de la ortodoncia con mucha avidez. Y la parte de los conceptos básicos, como a quienes fueron y visitaron el Congreso, pues son la base de todo el proceso de la ortodoncia. Inicialmente, si conversamos sobre la anatomía y en segunda parte de los procesos bioquímicos que existen. Cuando nosotros hablamos directamente de la formación de tejido óseo, que es lo que vamos a tratar ahora y va a ser bastante puntual. Hay diferentes tipos de estructuras que se forman en la formación de tejido óseo. Y para ello, nosotros vamos a comprender y recordar muchos de estos conceptos, que seguro los tienen un poco olvidados desde el segundo o tercer semestre de la universidad. Hay diferentes tipos de estructuras que radican el proceso metabólico del cuerpo humano. Nosotros las conocemos. Hemos escuchado hablar de enzimas, de proteínas, hemos oído hablar de aminoácidos estructurales, esenciales, no esenciales, y cómo nosotros los podemos adquirir por medio de la dieta. Han estudiado nutrición, sabemos de nutrición, y nosotros lo que necesitamos es saber cuán importantes son estos indicadores y si podemos utilizarlos para el tratamiento de ortodoncia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay enzimas como la que vamos a hablar ahora, que están encargadas del proceso de formación de ósea, en el proceso de calcificación. Hay enzimas y aminoácidos que intervienen en la formación de las piezas dentarias, y a muchos de ellos se encuentran dentro de los grupos esenciales o no esenciales. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción del proceso de la formación, de la remodelación de tejido óseo y quiénes intervienen para poder formar nueva estructura, ¿sí? ¿Y cómo se forman, no? Hay algunos artículos que he encontrado que habla de las estructuras, habla de cuán importantes son, y hay un trabajo muy importante que lo están haciendo incluso en la universidad en Colombia, en la Universidad de Javieira, e incluso en el 2010-2011 acá en la Universidad de la Villarreal. Un trabajo muy interesante. Entonces, vamos a ver esencialmente la fosfatasa alcalina asociada a la activación de la formación de tejido óseo. ¿Sí? Nuestro objetivo va a ser identificar, ver qué tipo de marcador bioquímico y cuál es la importancia, cuál es su importancia en la formación ósea y por qué en el tratamiento odontológico. ¿Y por qué se habla del tratamiento odontológico? ¿Para qué? ¿Sí? Esto es algo muy básico. Vamos a hablar acerca de estructuras que intervienen en la formación de las enzimas. Hablamos de proteínas, azúcares y grasas que son de consumo, que nosotros los consumimos en la dieta, ¿no? Proteínas, las carnes, las grasas, los aceites esenciales, ¿no? El aceite que utilizan para la ensalada son aceites omega 6, omega 9, eso sí los han escuchado. Y las azúcares, que son los azúcares y los carbohidratos que consumimos todos los días. Entonces, las proteínas están asociadas directamente a los aminoácidos, los lípidos a las grasas, los azúcares a la glucosa. Eso sí lo sabemos. Pero tenemos que comprender algo muy importante, que los aminoácidos son como pequeñas piezas de rompecabezas que van a formar estructuras, nuevas estructuras en nuestro cuerpo. ¿Y a qué nivel? A nivel celular. Al encontrarse a nivel celular, van a formar enzimas y van a formar estructuras como la hemoglobina. Hoy en clase, una de sus compañeras hablaba de indicadores metabólicos y uno de ellos era la hemoglobina. Hablamos en parte médica de indicadores de perfil hepático, hablamos de enzimas, hablamos de las fosfatasas, hablamos de las aminotransferasas, de las lactatos deshidrogenasas, que son usualmente enzimas que se encargan de convertir una estructura a otra nueva. Entonces, imaginemos que tenemos una estructura nueva, que lo vamos a llamar sustrato, y utilizamos la enzima que ha sido producida por la unión de aminoácidos y vamos a crear una nueva estructura que va a formar esencialmente
parte de lo que es la formación del tejido óseo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es este pequeño video. Es bastante descriptivo y viene así. Como les dije esencialmente, el inicio de cómo vienen las proteínas, cómo nosotros las consumimos como dieta. Son estructuras pequeñas que tienen una parte, tienen un carbono central, tienen una parte hidrogenada, una parte amino, cadenas, hidrógenos, que son elementos que ya los conocemos usualmente. Para poder unirse uno con otro, tienen un enlace específico, que es un enlace fuerte, llamado el enlace covalente, que seguro lo escucharon, ¿sí? Es un enlace peptídico normal. ¿Cuántos aminoácidos existen? Usualmente existen 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos se van a unir como rompecabezas, como les dije, ¿sí? ¿Y quién los va a unir? La célula. ¿Y a qué nivel? ¿A qué nivel? Se va a formar a nivel de los ribosomas, de una parte estructural de la célula. Ahora, ¿los osteoblastos son células? Sí, son células. Tienen su núcleo, tienen su mitocondria, tienen su ribosoma, tienen su retículo endoplasmático, tienen toda la estructura. ¿Sí? Si nosotros recordamos, usualmente cuando se forman nuevas estructuras necesitamos indicadores genéticos. ¿Sí? Eso nos dan las características para la formación de un nuevo tejido óseo. ¿Sí? Entonces, esas características usualmente están ligadas a la formación de nuevas estructuras proteicas y nuevas estructuras enzimáticas. Entonces, ya los vimos, son 20 aminoácidos, existen, 2009, 2011, 2012, se han encontrado más de 20 aminoácidos, ¿sí? Estamos hablando alrededor de 21 a 22 aminoácidos, pero los esenciales son estos. Se clasifican en relación a letras, y ahí vemos cómo se está formando una nueva estructura. ¿Qué hace la célula? Al nivel del ribosoma, empieza a unir aminoácido tras aminoácido, aminoácido más aminoácido, y eso hace de que se formen nuevas estructuras. Pueden formarse estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, pero cada una tiene un objetivo específico. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno, lo esencial, es lo primordial. ¿Sí? Ahí vemos la unión que nos ayuda a describir y a procesar las reacciones bioquímicas. Esa es la estructura cuaternaria. Esa es una estructura de la hemoglobina. Vamos a ver un poquito más adelante. Ten la hemoglobina. Entonces, es elaborada específicamente a nivel celular. ¿Sí? Acá más adelante vamos a ver, estos son más enzimas. En la universidad ustedes vieron que la enzima les dibujaron una llavecita y la llavecita se unía a una estructura. Eso se acuerda. Suficiente. Usualmente cada enzima tiene un sustrato específico. Eso quiere decir que siempre va a tener una llavecita específica en la zona. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estructuras como el osteoblasto, que va a crear una nueva estructura enzimática, que va a ser una fosfatasa alcalina, ¿no es cierto? Fosfatasa, que va directamente a un grupo fosfato, y alcalina, porque tiene que estar en un medio alcalino, así de simple, va a formar una estructura que solamente va a actuar sobre la separación de un grupo fosfato. ¿En dónde? A nivel del osteoblasto y la formación de nueva estructura ósea. Entonces ya sabemos que existe un osteoblasto, ya sabemos que posteriormente se va a encargar de separar grupos fosfato para formar una estructura ósea mineralizada. Entonces, pero yo he escuchado además del fosfato de funciones, ¿sí? Pero nosotros, de todas esas funciones que se realicen en la unión de los aminoácidos que hemos visto cómo se unen a nivel de la célula, vamos a hablar solamente de las enzimas, ¿sí? Si hacemos una lista, pues estaremos hablando de unas 3-4% de los productos importantes que tiene en la formación de nuevas estructuras en base a los aminoácidos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las enzimas, vamos a bajar un poco. Entonces, estamos hablando de 200, más o menos unos 200 enzimas. Este esquema que ven, todas las letras azules que podrían divisar son enzimas que suceden en el cuerpo humano. Ahí tienen el ciclo de Krebs. ¿No han escuchado el ciclo de Krebs? Ahí está el ciclo de la urea, la vía de las pentosas,
¿sí? La glucólisis. Son pequeñas reacciones que van a cumplir siempre un efecto importante para la formación de nuevas estructuras. Entonces, nosotros vamos a hablar especialmente de marcadores enzimáticos. Cuando hablamos de enfermedades hepáticas, de enfermedades cardíacas, hay indicadores enzimáticos que nos ayudan a determinar qué tipo de función está fallando. Porque nosotros, al ser un organismo vivo, tenemos que tener una secuencia de formación de un sustrato, tiene que haber una enzima y tiene que haber un producto. ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos en proceso de regeneración. ¿El tejido óseo también se encuentra en proceso de regeneración? Sí, se encuentra constantemente en tejido de regeneración. Se dice que alrededor del 10% de tejido óseo es renovado cada año en personas ya terminadas el proceso de formación. Estamos hablando de pacientes después de los 17, 18 años. Toda su vida van a tener un 10% de recambio de tejido óseo y disminuirá cuando haya una disminución de la formación hormonal o de la presencia hormonal, o cuando estemos hablando de los pacientes que son de la tercera edad. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de una enzima. Todas estas de ahí son enzimas marcadoras en los diferentes órganos. Cuando nosotros tenemos un infarto de miocardio, vemos esas de allá. Cuando tenemos problemas hepáticos, vemos allá. Y cuando tenemos problemas de páncreas, vemos esas de allá. Cada una tiene una función específica. ¿Se acuerdan? La llavecita. Es una enzima que actúa específicamente sobre una estructura y la va a convertir en otra cosa. Eso es lo más importante que debemos de conocer. Ahora nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la fosfatasa alcalina. ¿Pero por qué la fosfatasa alcalina? ¿Está relacionada en la formación de tejido óseo? Sí, está asociada a la actividad osteoblástica. ¿Y qué es un osteoblasto? Es la unidad del tejido óseo. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer al osteoblasto para poder hablar de formación y regeneración. ¿Cómo nosotros vamos a entender qué es una formación y regeneración ósea si no comprendemos la base esencial de la formación de tejido óseo? Recuerden que cuando estaba hablando de ortopedia se habló de un tejido mesenquimatoso, ¿sí? Y le hablaba de la teoría cartilaginosa, ¿sí? Hablábamos de quién, de Mohs, de qué más, de Sicher, ¿sí? Como los máximos exponentes. Entonces, esos conceptos de teoría usualmente tienen sus bases bioquímicas. Y son estas las más esenciales. Entonces, la fosfatasa alcalina no tiene una limitación. Si hablamos en un paciente sano y queremos determinar cuál es su proceso de crecimiento óseo, pues esta será una de las enzimas más importantes que tendremos que tomar en cuenta. Si tenemos un paciente que ya tiene problemas hepáticos, no nos ayudará específicamente, pero sí nos indicará qué condiciones de crecimiento óseo tendrá. Estamos hablando de un rango de edad entre 5 o 7 años, 17 años, ¿sí? Y también podríamos utilizarla para cuando estamos en pacientes adultos para tratamientos de ortodoncia, sí. Sí podemos hacerla, pero ¿cómo? Por ejemplo, estamos con un paciente que le hemos hecho la ortodoncia y tiene 2 años de tratamiento y usualmente este paciente de 2 años de tratamiento ha estado hemos ejercido una tensión, que sabemos por biología básica, sí, en la parte de tensión hay un proceso en la parte de presión hay un proceso de reabsorción y en la parte de tensión hay un proceso de aposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habrá la presencia de fosfatasa alcalina en el surco o en la fosa clavicular del periodonto, en las piezas enteras que estamos moviendo por la presencia de la ortodoncia? Pues sí, señores, sí la hay. Hace 2 años han hecho un trabajo en la Villarreal, que lo vamos a ver más adelante, de cómo se presenta este tipo de trabajo, y sería bueno reproducirlo y hacerlo en más tiempo, que es lo que recomienda la investigadora, la alumna. Entonces, la presencia de la fosfatasa alcalina y su asociación en el incremento de la actividad osteoblástica. Es lo que estamos viendo. Entonces, debe haber trabajos de investigación que hablen de ello, obviamente. ¿Sí? Estamos hablando de marcadores bioquímicos que están en el proceso, que intervienen en el proceso de remodelación ósea. ¿Sí? Entonces habrá un grupo
de estructuras que se encontraban, o de moléculas, que ya hemos visto cómo se forman en presencia de los aminoácidos para actuar sobre un sustrato y convertir y crear una nueva estructura. Lo hemos visto, ¿sí? Entonces, estaremos hablando de marcadores de formación de tejido óseo. Y uno de ellos, y el más importante, es la fosfatasa alcalina. ¿Sí? ¿Habrá otros que se encarguen del proceso de reabsorción? Sí, hay otros que se encargan del proceso de reabsorción. ¿Cuál es la célula que nos ayuda al proceso de reabsorción cuando hablamos de tejido óseo? Los osteoclastos. Los osteoclastos usualmente, su célula está relacionada a la formación primigenia del sistema circulatorio. Llega al tejido óseo primario y empieza a provocar el proceso de reabsorción. Ese 10% que se formaba en las personas que ya habían madurado totalmente, se produce ese recambio en presencia de los osteoclastos y la formación de osteoblastos. ¿Qué hará? La presencia de nuevo tejido óseo. ¿Sí? Entonces, tenemos marcadores bioquímicos del metabolismo. Claro, son artículos que nos dicen de que sí, esta fosfatasa alcalina es un indicador fehaciente, ¿no? No específico, pero importante en el proceso de crecimiento y remodelación ósea. Entonces, nosotros podríamos hablar de patologías sobre esta fosfatasa alcalina. Sí, podríamos hablar de patologías, pero primero tenemos que conocer la normalidad. Entonces, con esa lógica de que el crecimiento óseo está en relación a la presencia de fosfatasa alcalina, diríamos que en un niño de crecimiento la lógica es de que la fosfatasa alcalina sea alta. Lógico. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque el niño está creciendo. Es lógico. Entonces, habrá dos tipos de formación de tejido óseo. Hemos visto de los huesos largos en relación a los cartílagos de crecimiento. ¿Sí? Y mesenquimatoso en relación, podríamos hablar de la mandíbula, podríamos hablar del cóndilo. ¿Sí? Entonces estamos separando dos cosas muy importantes y estamos describiendo qué estructuras. Entonces, vamos a hablar del tejido óseo y de los huesos, específicamente. Presentan una materia orgánica en un 30% y un 70% en un complejo mineral. ¿Sí? La materia orgánica, ya tenemos idea de qué se trata, de la materia orgánica. Un 90% está relacionada usualmente a un cartílago, al cartílago tipo 1 o al colágeno, es decir, al colágeno tipo 1. Entonces, ¿pero qué es el colágeno? El colágeno es la unión de aminoácidos en una estructura específica. ¿Sí? Cuando vimos los aminoácidos, esos 20, en algún momento alguien dijo, la célula, en este caso el osteoblasto, ¿se acuerdan del osteoblasto? Este osteoblasto, en su parte ribosomal, que es donde se unen estos aminoácidos, pues digo, bueno, hoy día nos toca hacer colágeno tipo 1. Y empezaron a sintetizar. ¿Sí? ¿Y cómo se sintetiza? Pues nos tardaríamos mucho más. Por un proceso de transcripción, en presencia del ARN mensajero, el ARN de transporte. Habrá 3 codones, la unión de la formación del ribosoma y creará una nueva estructura. ¿En dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Se forma en el osteoblasto el colágeno tipo 1, ya está. Que va a ser el primigenio para la formación de tejido óseo. Se acabó. Pero ya saben dónde sucede y a partir de qué. ¿Sí? Entonces, la matriz orgánica. El 10% de la sustancia fundamental, pues, ¿hay lípidos? Sí, tiene que haber lípidos. ¿Sí? Habrá zonas donde habrá mayor cantidad de lípidos y otras donde habrá menor cantidad de lípidos. Los proteoglicanos son estructuras proteicas. Y si estamos hablando de estructuras proteicas, ¿de qué estaríamos hablando? De aminoácidos. ¿De dónde se forman estos aminoácidos? A nivel celular. Todas las células tienen la capacidad de formar estructuras especializadas en base a aminoácidos, la mayoría de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, hay una enzima muy importante que es la lactato deshidrogenasa que está relacionada a procesos inflamatorios y disminución y muerte celular. Todas las células las tienen. Entonces, esta lactato LDH, esta lactato deshidrogenasa en procesos inflamatorios crónicos en pacientes con enfermedades periodontales, ¿podemos detectarlas? Pues sí.
Así como la fosfatasa alcalina es para crecimiento óseo, hay también para procesos inflamatorios. Y hay específicos. ¿Sí? Entonces, el complejo mineral, ya vimos de la parte orgánica. Colágeno tipo 1, ya está. ¿Se va a convertir en otro tipo de colágeno? Sí, se va a convertir en otro tipo de colágeno. Hay 12 tipos de colágeno. ¿Sí? Pero ya sabemos de que el primigenio es el colágeno tipo 1. Que en su estructura tendrá unas zonas donde imaginemos que el colágeno es una estructura como una regla. Y va a haber unas zonas donde se va a alojar ¿qué cosa? ¿Qué cosa se alojaría en el colágeno? Para que se forme una estructura así. Sales minerales, complejo mineral. ¿Y quiénes están conformando el complejo mineral que nosotros sabemos? Los calcios y los fosfatos. ¿Sí? Y si yo necesito fosfatos, y sé que la fosfatasa alcalina rompe de los enlaces de los fosfatos, ¿no será importante? ¿Sí? Pues sí, es importante. Por eso es importante la fosfatasa alcalina, para la formación de tejido óseo. Pero ¿sobre qué estructura va a actuar? Si usted dijo de que necesita un sustrato o convertir una molécula con la enzima, formar otra estructura. Sí. Entonces, ¿sobre qué va a actuar? Bueno, a nivel del torrente sanguíneo tenemos bifosfatos. Estos bifosfatos usualmente son los inhibidores de muchas estructuras minerales. Eso hace de que no se calcifiquen nuestras venas. Si no, se formaría... mira, nosotros en la saliva tenemos calcios y fosfatos. Esos fosfatos, en presencia de placa, se empiezan a calcificar, se forman sarro. ¿Sí? Entonces, cuando estos dos están enlazados, se convierte en una estructura de bifosfato. Y al encontrarse unidas, no pueden precipitar. Y al no precipitar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Al ingresar a nivel del tejido óseo, lo que sucede es de que se encuentra ¿con quién? Con la fosfatasa alcalina. ¿Esta qué hace? La separa. ¿Y eso qué hace? Que se junte con el colágeno tipo 1. Se calcifique y se forme el tejido óseo. ¿Sí? Entonces, en su proceso de atrapamiento y de mineralización, ¿qué va a suceder? También va a atrapar algunos osteoblastos. Y esos osteoblastos van a empezar a formar ¿qué? Más fosfatasa alcalina. ¿Y habrá un osteoclasto que baje? Sí. Y se formará el círculo. ¿Sí? Entonces el complejo mineral está formado por esas dos estructuras en primordial. ¿Pero habrá otras más? Sí. Habrá magnesio, sodio, potasio. Hay un montón de minerales. El magnesio en relación a la contracción muscular, el sodio, las bombas de sodio en relación a la respiración celular. Podemos hablar muchas cosas de ello. Pero los más importantes que estamos viendo ahora son esos dos. ¿Sí? Lo que les comenté del 10%. Y hay factores mecánicos en la formación ósea, sí. Hay características y factores de remodelación. ¿Alguno ha tenido la experiencia de fracturarse el brazo o la pierna? ¿O algún familiar? Pues no es nada agradable. Muchas veces cuando hay una fractura de fémur se utiliza la tracción para poder estabilizar y poder crear una disminución del espacio entre las dos estructuras fracturadas. ¿Sí? Además de elongar los músculos y colocar la estructura ósea, también el efecto de presión es un factor que provoca estimulación sobre las estructuras óseas. ¿Sí? ¿Han escuchado acerca de la mentonera? ¿Sí? Podríamos hablar de la mordida constructiva, que ejerce también algo de presión. ¿Hay factores mecánicos? Sí, hay factores mecánicos. ¿Hay factores bioeléctricos? Sí. Se dice que bioquímicamente, para el proceso de reabsorción, el tejido óseo envía unas cargas eléctricas, ¿sí?, de información a las células para que se forme el nuevo tejido óseo. Entonces, ¿hay cargas eléctricas en la comunicación de estos? Sí, las hay. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos que caminar con una batería en nuestras placas? No. Eso quiere decir de que cuando nosotros hablamos de cargas, tenemos que hablar de que si un paciente no está con sus niveles adecuados de dieta, es decir, personas que estén con baja inmunitaria, que no tienen un nivel de dieta, no va a poder regenerar de la misma forma
que un paciente que esté con una dieta adecuada. ¿Por qué? Porque el tejido óseo necesita ¿de qué? De colágeno. ¿Este colágeno es en base a qué? Aminoácidos. ¿Y estos aminoácidos cómo se adquieren? Por medio de la dieta algunos se metabolizan en el cuerpo humano. Entonces es una cadena de eventos que uno debe de conocer. Entonces, cuando hay una fractura en unos pacientes, necesitaremos ¿qué? Aminoácidos. Los médicos les dan aminoácidos a los pacientes accidentados claro que sí. El fisicoculturista que quiere tener más músculo, más masa muscular, ¿tomará aminoácidos? Claro. Entonces, si es un paciente policontuso que tiene más de 2 huesos quebrados, ¿habrá niveles elevados de fosfatasa alcalina? Claro que sí. Si están haciendo ortodoncia, también lo hará. Pero obviamente, si es un paciente con ortodoncia y tiene una fractura, obviamente ya sabremos por qué se elevará la fosfatasa más, por qué se elevará mucho más la fosfatasa alcalina. ¿Sí? Entonces, es lo que quiero que diferencie. Entonces, hablamos de formación y remodelación. Hemos hablado de osteoblasto. Hemos hablado del osteoclasto. Hemos hablado del colágeno tipo 1. ¿Quién forma la fosfatasa alcalina? El osteoblasto. ¿De qué se encarga? Del proceso de remineralización. ¿De quién? Calcio, fosfato. ¿Para qué? Para la matriz orgánica. ¿De dónde? Del tejido óseo. ¿Qué hace el osteoclasta? Pues le destruye. ¿En presencia qué? De ácidos cítricos, ácidos lácticos. ¿Sí? El ácido láctico, ¿se acuerdan del ácido láctico? Del ácido láctico, que es el producto final de la glicólisis, en presencia de la lactato deshidrogenasa. Venga. Y hay otras estructuras, como las hidroxiprolinas, y otras estructuras que ayudan al proceso de lisis y de remodelación ósea. Lo que tenemos que saber: osteoblasto, la fosfatasa alcalina, remineralización, colágeno y remodelación del osteoclasto. Y el bisfosfato que se encuentra afuera, que es el sustrato directamente de la fosfatasa alcalina. Se acabó. No tienen que saber más. Ese esquema está más descrito, más sencillo, como para que se den cuenta para qué es la fosfatasa alcalina, qué es lo que queremos saber. ¿Sí? Acá vemos otro esquema del vaso sanguíneo, que es el tejido primigenio de los osteoclastos, que lo discutimos, la formación del tejido óseo nuevo, los factores locales, hemos hablado de los factores, ¿sí? Y del nuevo osteocito. Ahora, un osteoblasto se convertiría en un osteocito cuando se encuentra enmarañado en el trabeculado tejido óseo. Pues sí, eso es un nuevo nombre. Hablamos de estos procesos de osificación, de la intramembranosa y de la endocondral. ¿Sí? La formación de tejido mesenquipatoso, la presencia de iones, precipitación, nucleación. Creo que eso ya lo entendemos. Lo entendemos muy bien y ya sabemos a qué se dirige. Cuando hablamos del endocondral, también podemos diferenciarlo. Entonces, podríamos podríamos traccionar nuestra mandíbula con 5 kilos de extremo a extremo para que se alargue. Me dudoso, ¿no? Creo que no, porque tiene otro tipo de proceso de crecimiento. Tiene un proceso de osificación intramembranosa y por ende no tiene el mismo proceso de crecimiento en relación a los precursores cartilaginosos. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar uno con otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la teoría sutural de Sichel? Tienen que saber diferenciarlos. Entonces, es lo que les expliqué. ¿Quién venía? El osteoclasto, la reabsorción. ¿Y quién formaba? El osteolito. ¿En dónde? En el tejido óseo. ¿Para qué? Para crear una matriz calcificada. ¿Quién lo propiciaba? El calcio. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de calcio, podemos hablar mucho más. Porque sabemos nosotros que es importante los niveles de una vitamina. Si lo recuerdan, es la vitamina D. ¿Sí? Entonces, si tenemos un paciente de 45 o 50 años que tiene indicios de menopausia, hay una disminución hormonal. Esta disminución hormonal hace de que no haya un proceso de absorción de calcio. Y si le estás haciendo ortodoncia y además tiene una mala dieta porque quiere verse esbelta, ¿de qué variable estamos hablando?
¿Mm? Para recordar, fosfatasa alcalina asociada a la actividad osteoblástica. Ya sabemos por dónde y en dónde. ¿Y para qué? ¿Qué otro tipo de indicadores están relacionados a la formación de tejido óseo? Pues todos esos. Vemos la fosfatasa alcalina total. Imaginemos la fosfatasa alcalina ósea unida en dos. Y cuando se activa, se separa. Hay otra estructura que usualmente activa, que nos tardaríamos un poco más si le explicamos. Lo importante es de que todas estas existen, y la más importante y la que estamos viendo en relación a la formación de tejido óseo en presencia de los fosfatos es la fosfatasa alcalina. Su nombre lo dice, fosfatasa, actúa sobre grupo fosfato y en un medio alcalino. Ya está. ¿Qué indicadores debemos encontrar en sangre? Los que debemos encontrar en sangre, acá hay dos unidades. Quien es observador se dio cuenta. Hablamos de la fosfatasa alcalina, la isoenzima ósea, que está en relación a 35 unidades enzimáticas por litro. Y abajo vemos los valores referenciales en unidades internacionales. ¿Por qué les muestro estas dos? Porque usualmente es de acuerdo al laboratorio. Y el laboratorio te puede dar en nanogramos, te puede dar en microlitros, en moles. Eso lo sabemos, ¿no? A ver, señores, metros, ¿sí? Kilómetros, diferentes medidas, ¿sí? Entonces, la fosfatasa alcalina usualmente, cuando hablamos de U, estamos hablando de unidades enzimáticas. Y cuando estamos hablando de UI, estamos hablando de unidades internacionales, que es una gama un poco más amplia en descripción de unidades. Usualmente, si estamos hablando en adultos, se encuentra entre 48 y si hablamos de unidades enzimáticas, en 35 por litro. No hay ningún problema. Pero miren, cuando son niños se elevan. Ya habíamos hecho esa lógica, ¿se acuerdan? Y era lógico, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, cuando veamos pacientes de 16 y 17 años, donde pretendemos realizar un proceso de ortopedia, ¿tendremos que conocer cuál es su edad ósea? ¿Por qué? Porque esta enzima se encarga de proceso de formación y remodelación ósea. Entonces, no es por gusto que les dicen, oye, señor, haga la carpal y averigüe cuál es su edad ósea. Esta es la tesis es una tesis de la vida real, peruana, que habla de la diferencia de los niveles de la fosfatasa alcalina en los fluidos claviculares en los pacientes con fase de contención ortodóntica. Interesante. ¿Qué cosa hicieron en este trabajo? Vieron la fosfatasa alcalina porque alguien se dio cuenta de que existe esa enzima. Recordó lo que había estudiado en su segundo año de universidad y lo utilizó al final de año de universidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo esa señorita? Esta es su tesis. Hizo una comparación de un grupo que no tenía ningún tipo de aparato y fue los azules. Y cuando estaba con tratamiento de ortodoncia, justo cuando le retiraron el aparato, tenía la primera barrita roja. 3 meses después, tenía la barrita un poco más pequeña. Y 6 meses después, aún 6 meses después de retirarle el tratamiento de ortodoncia, aún estaba alta. Entonces todavía se estaba formando tejido óseo. ¿Cuánto tiempo más? Quizás hacer este mismo trabajo en una población más grande y hacerlo por 1 año. Y esa es la recomendación. Entonces, es importante la fosfatasa alcalina cuando estamos haciendo tratamientos ortodóncicos, por lo menos podría darnos como un indicador. Ese paciente, cada vez que le coloco y tiene muchas recidivas o presenta una reabsorción, entonces tiene sus indicadores adecuados de fosfatasa alcalina. No lo sé. ¿Sería bueno estudiarla? Por lo menos conocerla. Ver que existe. ¿Sí? Este es un trabajo interesante. Pero este es de implante, se dirá. Lo que pasa es que este doctor recibió un paciente de ortodoncia. Tenía una agenesia de laterales. Y lo que hicieron, era una paciente de 20 años. Lo que hicieron es hacerle el tratamiento de implantes.
Pero estaba preocupado porque la veía a la niña que medía unos 50, unos 52. Y le hicieron su carpal. Y se dieron cuenta de que tenía 12 años de edad. Y lo indicaron y lo contrastaron con un examen sérico de fosfatas alcalina. Le dieron valores en límite, ya terminando su pico de crecimiento, ¿sí? Pero se encontraba en una edad que no contrastaba en relación a su edad normal, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con este paciente? Hicieron el estudio, el ortodoncista le creó el espacio, por la parte baja ahí vemos su contención sector anterior, me parece un caso como para poder observarlo. Ahí ven el tratamiento posterior, le colocaron los implantes y le hicieron los controles posterior a la presencia de procesos de remodelación ósea. Y en el caso de esta señorita fue alrededor de un año, año y medio para el proceso de regeneración. Pero bueno, es un caso aislado, no podemos concluir en relación a él, pero es un ejemplo de cómo se presentan o cuán importante son estas enzimas o estos indicadores que no les damos la debida importancia. ¿Sí? Encontré otro trabajo que lo están realizando en la Universidad de Llobera, ya muy tarde era un trabajo que utilizaban células osteoblásticas, un tejido óseo in vitro, y aplicaban electricidad, 10, 20 nanovoltios, y medían la capacidad de crecimiento óseo en pacientes de ortodoncia, para determinar cuánto era la capacidad de crecimiento óseo cuando se estimulaban a las células para que haya un proceso de regeneración ósea aún más del apropiado. Entonces se obtuvo de que sí se puede estimular a las células para un proceso de activación de remodelación ósea. Y bueno, la conclusión de esta pequeña charla, para que entiendan, ya sabemos qué es la fosfatasa alcalina, donde interviene actividad osteoblástica, la formación de tejido óseo y la importancia que debemos de tener en nuestro tratamiento de ortodoncia, especialmente si estamos haciendo ortodoncia. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra historia clínica, ¿será importante tomar en cuenta enfermedades sistémicas? Características, fisonomía, edad ósea, y en algún momento hacerle un examen de sangre. Pero solo conozco la fosfatasa alcalina. Pues hay un montón de enzimas más para determinar perfil hepático, para determinar infarto de miocardio, actividad pancreática, ¿sí? Procesos inflamatorios crónicos, muerte celular, procesos de infección que nosotros no podemos utilizar. Ahora, patológicamente, ¿los niveles elevados de fosfatasa alcalina están asociados a algún tipo de enfermedad? Usualmente a la enfermedad de Payet. De seguro lo han escuchado. Payet, sí, la enfermedad de Payet. Pero ¿qué sucede en estos casos? ¿Ustedes qué creen que sucederá en la enfermedad de Payet? Si ya sabemos que la fosfatasa alcalina, ya sabemos cuál es la función de la fosfatasa alcalina. ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál sería la característica primordial de la enfermedad de Payet? Hay una mayor formación de tejido óseo. Entonces, por ende, ¿qué sucederá? Deformaciones. ¿Sí? Deformación de un miembro, de repente el fémur ya no es recto, se va arqueando, no solo se presenta en el fémur, se presenta también en el hombro, en el brazo, es una enfermedad sistémica, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y usualmente utilizan para el diagnóstico gammagrafías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la enfermedad de Payet. ¿Está asociada a quién? A un aminoácido, a quien ni siquiera le hacen caso. O lo conocemos poco, o lo conocemos ahora mucho más. ¿Sí? Y eso es lo importante que he venido a hablarles ahora. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que la dieran para poder hablar un poco más de sus inquietudes en relación a la actividad de la fosfatasa alcalina.